hacer alguna parada en el camino y decir, vamos a reflexionar racionalmente sobre esto. ¿Quién lo hizo? Nuestros amigos los griegos, claro, ¿no? El que concede el don de la palabra en el Olimpo de los dioses, esa feria de vanidades, y que es un festival, ¿no? de promiscuidad y de todo en el Olimpo, ¿no? Una maravilla, ¿no? De ese Zeus haciendo de todo. Pero bueno, uno de sus hijos, que tiene con una señora, es la hija de un titán que se llama Atlantis. El hijo de esta señora con Zeus se llama Hermes, ¿vale? Hermes. Y Hermes es un dios que se representa con un sombrero así grande, alado, luego también en los tobillos, ¿no? Es como un mensajero, es un heraldo de Dios o de los dioses, y este Hermes es un tipo también un poquito de aquella manera. Pero lo cierto y verdad es que este es el encargado de otorgar al ser humano el don de la palabra. Le otorga el don de la palabra, es el protector de los ladrones, es el protector de la retórica, de la diplomacia, de los diplomáticos, de los cuatreros, de los ladrones de bueyes. Tan es así que en el primer día de su nacimiento, Hermes le roba el ganado a su hermano Apolo. Le roba el ganado el primer día de su nacimiento. Pero a la vez, como es tan cuatrero y tiene esa habilidad con la palabra, etc., se defiende ante su padre y ante su hermano. Y le dice, hombre, padre, ¿cómo puede ser que yo, teniendo un día de vida, haya robado el ganado de mi hermano? No perjura, pero empieza a hacer trampas con las palabras, ¿de acuerdo? Este es un poder maravilloso de la palabra, ¿no? No ocurre nada, pero sigue haciendo este tipo de preguntas, ¿no? Acaban entendiendo, hombre, Apolo, entiende a tu hermano. Tiene un día. No puede ser él que te ha robado el ganado. Sí, podría ser él. También es así que cuando lo descubre su hermano, él se había hecho ya a Hermes en ese primer día, lo primero que hace es ver una tortuga y dice, cuando mueras te haré una lira contigo. Y hace una lira para sacar música. Así que cuando su hermano descubre que el ganado se lo ha robado a su hermano, va a la cueva y dice, pero hombre, pero el otro se pone a tocar la lira con la cáscara de la tortuga, el caparazón de la tortuga. Ah, estupendo, quiero ese instrumento. Y le perdono sobre esto que estoy preguntándome, que no es ninguna banalidad. Dante Alighieri, no en vano, escribe de Vulgar y Elocuentia, que es toda una reflexión sobre el origen de todo esto y cómo crear una lengua perfecta. Cuidado, hay un libro de Umberto Eco, precisamente, que habla de esto, que se llama La búsqueda de la lengua perfecta, que resume muy bien este recorrido y es muy interesante, ¿no? Todo este recorrido histórico-mitológico, ¿no? Pero bueno, en definitiva están buscando de dónde proceden las palabras. Sabemos esto sí también por la Biblia, y todo esto digo que son cosas muy repetidas, el fenómeno del diluvio universal y todo esto. Este tipo de cosas son muy repetidas en casi todos los libros fundacionales, civilizatorios o de las religiones, ¿no? Pues hay un momento, todos lo sabéis, o todos lo saben, que hay Noé tiene 3 hijos, ¿no? Sem, Cam y Jafet. Del Sem, sus hijos, es decir, nietos de Noé, por tanto, pues salen una serie de hijos que se llaman Canaán, Aram, de ahí viene arameo, de Canaán viene el cananeo, de Asur vienen los asirios, son los nombres de los hijos, ¿no? Bueno, pues Sem es el que, digamos, sería la madre de todas las lenguas del Medio Oriente, de la zona medio oriental, ¿de acuerdo? Cam es el hijo maldito, por una historia que no voy a contar. La buscan ustedes porque es una historia muy lamentable. La buscan ustedes en el Antiguo Testamento, que vieron a su padre desnudo y pasó un desastre. Un desastre. No es bendito, Cam no es bendito. Y es el padre de las lenguas africanas, egipcias, etc. Vale. Y luego está Jafet. Y Jafet son las lenguas jaféticas. Se supone que de las lenguas jaféticas es donde provienen todos los idiomas más o menos europeos, eslavos y del Oriente, ¿no? En algún momento alguien descubrió que había un término que podría resumir aquello de los jaféticos, que era la palabra ario. Claro, una palabra tan manchada, ¿no? A lo largo de la reciente historia, acabó convirtiéndose en indoeuropeo. Lo transformaron en el término para referirse científicamente a ello, indoeuropeo. Lo cierto es que todas estas lenguas, de los nietos de Noé, dieron lugar tras la explosión que se produjo con la Torre de Babel.
Y ahí se armó la de Dios es Cristo y una disgregación absoluta donde ya Dios dijo que no se entiendan ustedes entre ustedes, ¿no? Y esto va a ser un lío que ahora van a ver cómo lo solucionan. Y ahí ya nos dispersaron por completo en la búsqueda del origen del idioma. El Big Bang. Joder, nos produjeron ahí una brecha que nos ha dejado incapaces de llegar al fondo de la cuestión ahora ya de todas. Pero nosotros hemos seguido preguntándonos sobre eso. Y racionalmente uno se pregunta si no tendrán que ver algo con los sonidos de la naturaleza, las palabras. Aquí volvemos a la época de los griegos. Hay un diálogo de Platón muy famoso, se llama el Crátilo o Cratilo, lo pronuncia distintamente, Crátilo o Cratilo. Y ahí en el Crátilo o Cratilo era un profesor, un viejo profesor, discípulo de Heráclito, que había sido profesor de Platón. Y discute, como suele ser habitual en los diálogos, ¿no?, con Hermógenes. Ojo, se llama Hermógenes. Hermógenes viene de Hermes. Cuidado, esto no era ninguna casualidad ni Platón era ningún desavisado, ¿no? Es decir, Crátilo y Hermógenes discuten sobre cuál fue el origen del idioma, dónde está el origen de las palabras. Y entonces Hermógenes dice, muy aristotélico, se pone y dice que las palabras son convenciones entre los seres humanos. Nos ponemos de acuerdo en que esto se llama vaso, pues si me entiende que se llama vaso, pues no, ya nos manejamos con eso. Son convenciones entre humanos, ¿de acuerdo? Y además añade, pudiera ser también que pudiéramos recurrir a ellas buscándole la etimología a la palabra. ¿De dónde procede? ¿De dónde procede? ¿Y de dónde procede? Pongamos que el español viene del latín, el latín pongamos que de alguna manera viene del griego en algún sentido, o en muchas cosas, el griego que viniese del arameo, etc. Y esto acaba en una lengua indoeuropea, o aria, como hemos dicho, o jafética, ¿no? ¿De acuerdo? Y pregunta Cratilo, ¿y antes? Porque la etimología tiene un límite. Antes de la etimología a la que usted se refiere, ¿qué había? ¿Cuál era la palabra? Luego, el problema, la cuestión de las etimologías, por más que San Isidoro luego en época premedieval se puso muy a fondo y escribió las etimologías llenas de errores, etc. Pero bueno, de etimologías falseadas, etc. Bueno, esto no importa, pero trabajó sobre esa misma idea, ¿no? El problema de las etimologías no resolvía la cuestión. Así que Cratilo dice, un momento, yo opino que tal vez las palabras contienen el significado de la cosa nombrada. De ahí podríamos recurrir a lo que he mencionado antes, son las palabras onomatopéyicas, se llaman así, ¿no? ¿Por qué? Porque responden a un sonido que hace la naturaleza. La naturaleza y los animales no dicen, hacen. ¿Cómo hace un pájaro? Dice, un pájaro hace pío pío. Y de ahí viene el verbo piar, que esto ya sí es decir, piar sí es decir, pío pío es hacer. ¿De acuerdo? Es una onomatopeya. Quizá vienen de ahí, dice. Hay palabras que contienen en su significado la propia forma de la palabra. Cuidado que estamos haciendo un juego donde tenemos que tener en cuenta que una cosa es lo fonético y otra lo lexicográfico, lo alfabético, ¿no? Pero en definitiva son dos mundos que caminan paralelos. A veces necesitamos, para descubrir este tipo de cosas, leerlo escrito y otras veces el sonido el que nos recuerda esto, ¿no? Al respecto, se me ha olvidado citar, por ejemplo, otra de las grandes mitologías, la mitología yoruba, ¿no? Tiene el que concede la palabra se llama Obatalá Obalufón. Fon viene de fonético, no va a venir de fondeanta, vendrá de, ¿no? Quizás, o también lo llamamos chalufón. Obatalá Obalufón o chalufón es el que concede la palabra, además concede la práctica del sexo, ojo. Y además enseña a coser y a la carpintería al ser humano. Y se representa en la sincretización posterior